Los absolutistas regresan al poder con sed de venganza. Serán 10 años de terror que han pasado a la historia con el apelativo de la década ominosa. Yo los calificaría de años tremendamente lúgubres, nefastos, terribles. El propio empecinado sabe que su suerte está echada. Él intentó huir a Portugal, él intentó exiliarse, y hubo gente a su alrededor que le dijo que no lo hiciese, que Fernando VII sería clemente con él y que le daría el indulto. Sin embargo, eso no se produjo. Desde un primer momento, Fernando VII, que nunca había olvidado el desaire que le había hecho el empecinado, va a mandarle perseguir y va a mandarle ajusticiar. Va a huir por los montes de Cuéllar, va a estar en una especie de peregrinaje. O sea, que él sabía que se quedaba en España, por mucho que le habían concedido un salvoconducto y que por mucho que le habían autorizado a volver de cuartel a Aranda, que su fin iba a ser el que fue. El empecinado volvía desmoralizado. A la caída del régimen se une la muerte de su hermano Dámaso, junto a él en el campo de batalla. Antes de llegar a Aranda, hace un alto en la localidad de Olmos de Peñafiel, donde descansa en casa de su pariente Gabriel Díez, a quien confió 66.000 reales que llevaba ahorrados. Pero mientras duerme, tal y como hoy en día recrean simpatizantes y descendientes del empecinado, este fue hecho prisionero por un batallón de soldados realistas. Juan Martín no tiene escapatoria. Cuando le sacan a la calle, sus acompañantes también han sido capturados. Encadenados, a medio vestir, algunos incluso descalzos, son conducidos a la prisión de Roa de Duero. 3 kilómetros de distancia que se convirtieron en un suplicio para los reos. Por el camino, partidarios del absolutismo insultan sin piedad a quienes antes lucharon por garantizarles su independencia. Le llevaban encadenado, le llevaban andando en situaciones bastante penosas, le humillaban, le escupían, muchos les tiraban piedras, mucha gente de los pueblos, para hacer ver que ellos no eran liberales sino absolutistas, para salvar su pellejo, pues respondían apedreando al empecinado. En Roa de Duero, sus paisanos también recuerdan cada año que el empecinado, una vez preso en la cárcel, lejos de encontrar justicia, solo halló rencor. En los días de mercado se le sacaba en una jaula para escarnio público, para la gente le hiciera de todo. Que estaba en la celda acompañado de su hijo, donde bueno, pues él incluso llegó a pensar en quitarse la vida. Donde al hijo incluso le picaban con un palo y un punzón para que dijera dónde estaban los bienes de su padre. El hijo era uno de los 3 que Juan Martín tuvo con 3 mujeres distintas fuera del matrimonio, y al que el alcalde de Roa, Gregorio González, en sus memorias, describía así. Un muchacho de unos 14 años, que ya apuntaba las mismas o peores ideas que aquel. En condiciones precarias, atado con grilletes en una prisión inmunda, el empecinado sobrevivió durante 2 años. Cuando conoció su sentencia a morir en la horca, clamó estas palabras. ¿No hay balas en España para fusilar a un general? Con esta sentencia, además de asesinarle, le degradaban. Su madre, Lucía Díez, pidió piedad para su hijo a Fernando VII, pero no la halló. También la pidió y tampoco la encontró su esposa, Catalina de la Fuente, a pesar de que su relación matrimonial llevaba sin funcionar mucho tiempo. No obstante, años más tarde, Catalina repudiaría a su marido y le calificaría de maltratador para intentar conseguir una pensión de viudedad. Fuentenebro, enemigo acérrimo del empecinado, será declarado juez instructor de su caso e impidió que la Real Chancillería, donde el sector liberal tenía parcelas de influencia, juzgara a Juan Martín. La familia del empecinado fue despojada de sus bienes y, por si fuera poco, se vieron obligados a pagar 44.000 reales por la manutención del reo y de sus guardianes durante su cautiverio. Esto fue una muestra más de la arbitrariedad de las autoridades absolutistas. El proceso y el juicio del empecinado no existe. Se quemó porque Fernando VII no quiso que existiera para no dejar constancia de ese acto arbitrario. De hecho, incluso está escrito que desde la Chancillería vallisoletana se intentó llevar a cabo una especie de indulto, una especie de mitigar el rigor de la causa, y que las artimañas desde arriba lo impidieron. Tan trágica como su prisión fue su muerte, sentenciada para el 19 de agosto de 1825.
La plaza de Roa estaba repleta de curiosos que querían ver ahorcar al empecinado. Le sacan del calabozo camino del cadalso, pero a su llegada, de un fuerte golpe, rompe los grilletes e intenta escapar. Lo hace hacia la colegiata de Roa con la intención de acogerse a Sagrado. Avanza unos metros, pero es reducido con extrema violencia por los soldados. El empecinado se resiste, pero no hay nada que hacer. A las 2 de la tarde falleció ahorcado. Su muerte vil e injusta a manos de mentes retrógradas convierten a El Empecinado en un mártir que murió por la libertad que hoy todos disfrutamos.